Colosenses capítulo 1. Vamos a dar lectura el versículo 16. Gloria sea al Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Cristo vive para siempre. Cuando usted lo tenga, me confirma con un amén. Colosenses capítulo 1, versículo 16. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Padre amado y buen Dios, te damos gracias. Gracias porque tú eres Dios bueno, tú eres Dios todopoderoso. Señor, ahora que vamos a recibir tu palabra, habla nuestra vida, habla nuestro corazón. Que esta palabra nos haga entender, nos haga reflexionar, nos haga recapacitar. Que sea esta palabra, Señor, como una radiografía. Que sea tu palabra, Señor, la que nos enseñe, la que nos muestre, la que nos guíe cuál es el camino. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dando gloria a Dios, podemos tomar asiento, amados hermanos, sin dejar de alabar al Señor. Amén. He tomado este libro de Colosenses capítulo 1, versículo 16, para hablar bajo el tema: todo empezó en el cielo. ¿Cómo, pastor? Todo empezó en el cielo. Bendito sea Dios. Nosotros los que leemos la Biblia, hermanos, entendemos y comprendemos que nada es producto de la casualidad. Que todo lo que hay, incluso usted y yo, estábamos en los planes de Dios. Amén. Nadie es producto de la casualidad. No es que hubo una gran explosión y el Big Bang y tantas cosas, hermano, pero la Biblia nos muestra y nos da respuesta a todo lo que nosotros tenemos que saber. Y dice Génesis capítulo 1, versículo 1, que en el principio creó Dios. Amén. Hay un Dios creador. Hay un Dios que ha creado todas las cosas. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros conocemos, hermano, ha sido creado por Dios. Y nosotros tenemos que entender, bendito sea el Señor, que antes que sea creada la misma tierra, ya existía un reino celestial. Ya existía un Dios todopoderoso, un Dios que nadie lo ha creado. Por eso se le llama deidad. Dios ha creado todas las cosas, pero a Dios no lo ha creado nadie. Y bendito sea el Señor, y nosotros tenemos que saber, hermanos, lo que dice Primera de Juan capítulo 5. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 5, que hay allá en el cielo. Pastor, ¿usted ha ido al cielo? No, todavía no he ido al cielo. Pero, hermanos, la Biblia es clara, la Biblia nos muestra que allá en el cielo hay un Dios, pero son tres personas. Aunque la gente niegue la Trinidad, de que existe un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, que los tres son un solo Dios. Y Primera de Juan capítulo 5, versículo 7, dice la palabra de Dios: porque tres son los que dan testimonio, ¿en dónde? En el cielo. Amén. Hay tres y la Biblia lo menciona. Pero pastor, yo he escuchado que en el griego original eso no existe, este versículo no existe. La gente podrá decir lo que quiera, pero usted y yo tenemos en la Biblia lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Amén. Y si la Biblia lo dice, pues nosotros creemos al Dios de la Biblia y al Dios que ha dejado su palabra. Mire lo que dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quién?
El Padre, ¿quién es el Padre? Dios o Jehová o Yahvé. El Hijo, perdón, dice el Verbo. Y Juan describe al Verbo como ¿quién? Como el Hijo de Dios, como Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Y quién más dice? Y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Amén. La palabra de Dios es clara. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que entender y comprender lo que dice el libro de Colosenses. Para algunos que dicen que Jesús no es Dios, que Jesús vino, sí, vino por el vientre de una mujer, a Jesús lo crearon, pero aquí la Biblia a nosotros nos muestra, dice el versículo 15, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora mire lo que dice el versículo 16, hablando de Jesucristo nuestro Salvador, porque en Él fueron creadas todas las cosas. La palabra de Dios le atribuye a nuestro Señor Jesucristo también el título de creador. Amén. Mire lo que dice, las que hay en los cielos, antes de que sea creada la tierra y todo lo que hay en la tierra, los animales, los seres humanos, fue creado primeramente, hermano, hubo una creación en el cielo. Mire lo que dice, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. La Biblia nos muestra que en el cielo, hermanos, hay ángeles, hay arcángeles, hay serafines, hay querubines. Bendito sea el Señor. Amén. Pero todo lo que hay en el cielo ha sido creado por Dios. Los ángeles fueron creados por Dios. Los diferentes rangos de ángeles que hay en el cielo, hermano, han sido creados por Dios. ¿Para qué? Para que los ángeles sirvan a Dios. Pero usted y yo tenemos que entender algo, que Dios, hermano, no va a obligar nada a nadie. Dios da su palabra, Dios da su espíritu y nosotros decidimos si obedecemos o no obedecemos. Y aquí viene la pregunta, aquí viene el título del mensaje. Todo empezó en el cielo. ¿Con quién? Con un ser creado. Mire, ¿cómo puede ser Dios un Dios poderoso y la creación de Dios rebelarse contra Él? Dios es poderoso, hermano, para destruir, para desaparecer, para borrar de la faz de la tierra lo que Él quiera. Pero mire, Dios le da oportunidad a su creación, hablando de los ángeles y también a los seres humanos, de que rectifiquen. Conversaba con una persona y le digo, usted ya no está viniendo a la iglesia, ya no lo vemos por la iglesia, ¿qué está pasando? Y siempre el ser humano se va, hermano, a excusar. No, es que me he desanimado, es que algo me ha decepcionado. Hermano, si a un trabajador su jefe lo decepciona porque no lo paga, porque no le da comida, porque lo maltrata, porque lo humilla, porque lo desprecia, ¿esa persona se va del trabajo? Hay personas que no se van. ¿Por qué? Porque tienen, como dicen vulgarmente en el mundo, tienen bocas que alimentar. Tienen una esposa, tienen hijos, no uno, sino varios hijos. Y tiene que guardarse su orgullo, su resentimiento, tiene que guardarse su dolor, su pena, su tristeza y seguir para adelante. Y yo le decía a esta persona, le digo, pero hay cosas que nos van a decepcionar, pero hay que buscar a Dios. No, que bueno, un día Dios tendrá que tratar con usted. Hermano, hay momentos donde uno tiene que hablar duro y tiene que hablar claro. Vamos a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos va a hablar de una manera dura, ¿sí o no? Nos va a hablar de una manera clara y frontal. ¿Por qué? Porque Dios no va con rodeos. Nosotros vamos a ver que en el cielo se ocasionó un gran problema.
Y no se quedó en el cielo, sino que fue lanzado del cielo, ¿a dónde? A la tierra. Amén. Porque dice la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 2, dice, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. La vida del hombre lejos de Dios es una vida vacía. Por eso que el hombre quiere llenar la vida con su pecado, con tantas cosas que el mundo ofrece, que el diablo pone a disposición de toda persona. Pero no es de que la vida del hombre está vacía, porque ¿qué induce al hombre a hacer lo malo, a caer en vicios, en adicciones? Los demonios que comienzan a poseer cuerpos. Nosotros podemos ver, amados hermanos, que la Biblia nos menciona tres tipos, o menciona a tres seres angelicales, y la Biblia les da nombre. Nosotros podemos ver, usted mira Judas versículo 9, porque Judas solamente tiene un capítulo. En Judas versículo 9, hermanos, antes de llegar a Apocalipsis, usted puede mirar que la Biblia menciona a un ser angelical, a un arcángel llamado Miguel. Amén. La Biblia dice qué rango tiene ese ser angelical y la Biblia da su nombre. Bendito sea el Señor. Mire, Miguel significa ¿quién como Dios? ¿Habrá alguien que se iguale a Dios, que supere a Dios? Nadie, hermano. Pero hubo un ser que después se convirtió en el enemigo de la raza humana, en el enemigo número uno de Dios, que quiso ser más que Dios. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a ver nosotros el libro de Daniel capítulo 8, el libro de Lucas capítulo 1 versículo 26. La Biblia identifica a este otro ser angelical y tiene rango de ángel y se llama Gabriel. Amén. La Biblia lo menciona Lucas 1:26 y en el Antiguo Testamento Daniel 8:16. Mencionan a este ser llamado Gabriel. Bendito sea el Señor. Y el nombre de Gabriel significa Dios se ha mostrado fuerte. Mire, vamos viendo aquí dos seres angelicales, un arcángel, un ángel, pero la Biblia menciona también, hermanos, a un ser. Ezequiel 28:14 menciona a un tercer ángel y tiene rango de querubín. Querubín grande, protector, dice Ezequiel. Alabado sea el Señor. Y la Biblia también menciona a Ezequiel, lo llama lucero. El libro de Isaías capítulo 12 también le llama lucero. Pero Ezequiel dice que el rango de este ser angelical es un querubín. Pero este, hermano, dice la Biblia que Dios lo hizo muy sabio. Amén. Era muy hermoso. La Biblia no menciona, algunos hablan de Rafael. No sé quién será Rafael. La Biblia no lo menciona. Escuchaba, un hermano me preguntaba aquí en Tulcán y me decía: pastor, yo quiero comprar el libro de Enoc, porque el libro de Enoc habla de muchos ángeles, pero la Biblia, la que nosotros usamos, hermano, y cual sea la traducción de la Biblia que algún cristiano use, la Biblia no da otro nombre de otros ángeles. Aunque hay millones de ángeles, pero la Biblia no nombra a otros ángeles. Y alguien una vez me dijo: no, es que el libro de Enoc, ahí está toda la esencia. A veces el cristiano quiere meterse en cosas, hermano, que Dios no le permite al hombre. Hay cosas que uno estudia, investiga, ¿por qué? Porque quiere tener conocimiento. Pero hay cosas en las cuales a nosotros, como dice el apóstol Pablo, todo me es lícito,
pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. Y si no está en la Biblia, hermano, entonces, ¿para qué nosotros nos vamos a meter en cosas que a nosotros no nos incumben? Ya cuando lleguemos al cielo, Dios de repente nos dirá: mira, ¿ves a fulano de tal? Se llama tal. Y el otro es tal. Porque la Biblia dice que Dios le llama a cada una de las estrellas por su nombre. Hay 7,000 millones de personas en el mundo entero y Dios conoce el nombre de todas las personas. Alabado sea el Señor. Pero la Biblia nos da a nosotros a conocer cosas que a nosotros nos va a servir. Y si algo no está en la Biblia, pues de repente, hermano, no nos sirve. O si alguien quiere estudiar otra literatura, que primeramente estudie la Biblia. ¿Por qué? Porque después puede terminar mal y cayendo en doctrina de error, en doctrina diabólica, como dice la palabra de Dios, y terminando siendo arrastrado por doctrinas, por dogmas, por herejías que la Biblia no enseña. Alabado sea Cristo. Una vez que nosotros vimos al menos lo que la Biblia dice, el rango y los nombres de estos 3 seres angelicales, queremos, amados hermanos, que nosotros podamos entender lo que empezamos con el título. Todo empezó en el cielo. En el cielo hubo una rebelión. En el cielo, amados hermanos, se cometió el primer pecado. El primer pecado fue en la tierra, ¿fue en dónde? Allá en el huerto del Edén. Pero el primer pecado, hermano, se realizó antes de que el hombre y la mujer fueran puestos en la tierra y fueran creados. Amén. Cristo vive para siempre. Amén. Ahí también hubo vanidad. ¿Por qué? Porque Luzbel o lucero de la mañana o este querubín grande y protector creyó, hermano, que todo lo que él era gracias a él. Usted y yo tenemos que saber que si nosotros somos algo, somos gracias a Dios. Si algo tenemos es porque Dios ha querido que nosotros lo tengamos. Y si algo nosotros conocemos es porque Dios ha abierto nuestro entendimiento. Hay gente multimillonaria, hermano, con grandes capacidades, pero con una mente velada, cegados en el entendimiento, muertos espiritualmente. Pueden tener muchas capacidades, pero no entienden y no comprenden lo que Dios a nosotros nos ha revelado. Amén. Usted y yo tenemos que entender que Dios no creó el mal. Porque la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Y Dios no tienta a nadie. Amén. No es que Dios me tentó, hermano. Dios no tienta a nadie, dice la palabra de Dios. Usted y yo también tenemos que saber que Dios no creó al diablo. Dios creó a un querubín hermoso, protector, a un querubín, a un ser angelical, hermano, lleno de perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. A veces la mitología griega le ha dado al diablo, que el Señor lo reprenda, una forma. Y algunos dicen: no, es que yo he tenido un sueño, una visión. Yo caminaba por tal parte y me encontré a un ser que tiene mitad de cuerpo de cabra, tiene pezuña partida y la otra mitad es cuerpo humano y tiene sus cuernos. Así lo ha presentado la mitología griega y así muchos creen que es el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero el diablo, antes de ser diablo, ¿qué fue? Un querubín, fue un ángel. Mire, el hombre antes de dañarse, el drogadicto antes de ser drogadicto, ¿qué era? Una persona limpia,
Una persona que no consumía cigarrillo, que no consumía alcohol, que no le hacía daño a nadie. Pero el hombre se pierde porque él quiere. El hombre se daña, ¿por qué? Porque no busca a Dios, porque no da, hermano, no abre su corazón para que Dios lo pueda ayudar. Porque nosotros entendemos y comprendemos, amados hermanos, que Dios no ha traído al hombre para que el hombre sea condenado. Hay una doctrina que se llama la doctrina de la predestinación. Dice, no, el salvo va a ser salvo así esté perdido. Así sea un drogadicto, un ladrón, un sicario, ya ha sido separado para ser salvo. No, el que es salvo tiene que vivir como salvo. El que quiere ser salvo tiene que buscar a Dios. El hombre tiene que dejar su pecado, su maldad y comenzar a buscar a Dios. Hay otro que dice, no, es que ya Dios me ha predestinado para ser salvo y ya me voy a ir de la iglesia, me voy de shopping espiritual, me voy de vacaciones espirituales y ya en cualquier momento Dios me vuelve a llamar. ¿Quién dice eso? Eso no es así, hermano. El hombre decide si se salva o se condena. Porque ya el sacrificio para el ser humano ya está dado. Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Pero el hombre está aplazando y prolongando la salvación de su alma. Mire lo que dice. Vamos al libro de Ezequiel. Cristo vive para siempre. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Alabado sea el Señor. Cristo vive para siempre. Amén. Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Cristo vive para siempre. Lo vamos a agarrar aquí al pastor porque el pastor va a hablar de que ahí la Biblia habla del diablo, pero aquí la Biblia da una profecía. Ezequiel trae una profecía para el rey de Tiro. Pues vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Es verdad, había una sentencia, había una profecía. ¿Para quién? Para el rey de Tiro. Pero ¿quién estaba detrás del rey de Tiro? ¿Quién estaba, hermano? ¿Quién está manipulando al ser humano? ¿Quién está detrás de las guerras? ¿Ah? ¿Estará Dios detrás de las guerras? ¿Estará Dios detrás de las pestes, detrás de las maldiciones, detrás de los vicios? No. Hay un ser maligno llamado Satanás. Mire lo que dice Ezequiel 28, 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí comienza, hermano, lo que Dios quiere que todo ser humano entienda y comprenda, que Dios no creó al diablo, pero un ser angelical se rebeló contra Dios. ¿Dónde empezó todo esto? No fue aquí en la tierra. La tierra todavía no existía. Todo esto fue ¿en dónde? En el cielo. Mire usted, Dios creó a este querubín y este querubín se dañó. Dios levanta pastores y los pastores se dañan porque se creen más bonitos que otros. Y Dios los comienza a usar y muchos se dañan. ¿Por qué? Porque creen que son ellos. No es que es mi capacidad, es que mi memoria fotográfica, yo no me olvido, yo no me equivoco. Es que soy yo porque yo puedo llegar a las multitudes, porque yo digo un par de palabras y la gente llora. Hermano, no es el hombre, es Dios. Pero Satanás, que el Señor lo reprenda, así como fue confundido este querubín, así también el hombre que no se agarre de Dios será engañado. Por eso qué importante que nosotros vayamos a la palabra de Dios, estudiemos las Sagradas Escrituras. Alabado sea el Señor. Cristo vive para siempre. Mire lo que dice la palabra de Dios. Tú eras sello de la perfección. Pero pastor,
sigue hablando aquí del rey de Tiro. Pero cuando usted y yo lleguemos al versículo 13, nos vamos a dar cuenta que todavía no existía el planeta Tierra, pero este personaje ya estaba en el Edén, en el huerto de Dios. ¿Para qué? Para que usted y yo entendamos. Este hombre, hermano, se creía Dios. Este rey se creía tan poderoso. Mire usted, retrocedamos un poquito al versículo 8. Ezequiel 28:8, al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. ¿Cómo se creía este rey? Se creía Dios. Amén. Mire usted, alabado sea el Señor. Cristo vive para siempre. Mire lo que dice capítulo 28, versículo 2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios en el trono de Dios, estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. El hombre, hermano, viene a ser engañado por el diablo, que el Señor lo reprenda. Se cree el hombre poderoso, ¿sí o no? Porque tiene un poco de dinero, porque tiene un poco de conocimiento, porque tiene un poco de facilidad de palabras. El hombre se cree o quiere compararse con Dios, y Dios tuvo que sentenciar a este hombre. Este personaje viene a representar, hermano, ¿a quién? Al anticristo. ¿Por qué? Porque él se va a sentar en el trono de Dios y se va a creer Dios y va a pedir toda adoración. Mire cómo nos va enseñando la palabra de Dios. Ahora nosotros podemos ver, versículo 9, hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios, tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová. La destrucción vino para este príncipe, vino para este rey. Tiro fue destruido, desolado, pero aquí la Biblia no se está refiriendo a este rey. ¿Por qué? Porque usted y yo vamos a analizar lo que dice la palabra de Dios, que dice, tú eras el sello de la perfección. Dios creó a este querubín hermoso, protector, hermano, lo creó perfecto. Amén. Bendito sea el Señor. Pero este ser angelical se dañó. Usted y yo tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. Si este ser angelical, hermano, se perdió, ¿cuánto más el hombre? Usted y yo estamos peleando contra el mundo, estamos peleando contra nuestra propia carne y estamos peleando contra Satanás, que el Señor lo reprenda. Por eso que usted y yo tenemos que buscar a Dios. No podemos, hermano, nosotros conformarnos solamente con venir a la iglesia. No podemos conformarnos con traer la Biblia y no la leemos, no la meditamos. Tenemos que ir más allá. Hay que orar, hay que ayunar, hay que vigilar. Hay que estar pendientes. ¿Por qué? Porque la condición del ser humano, el ser humano está inclinado ¿a qué? Al mal. Esta carne es pecaminosa. ¿Cuántos pastores han caído de la gracia de Dios? ¿Y por qué cayeron? Porque ya no oraban. ¿Por qué cayeron? Porque ya no ayunaban. ¿Por qué cayeron? Porque ya no vigilaban. ¿En cuántos lugares ya no se vigila? Vamos a hacer vigilias por este medio, hermano. No, hay cosas que no pueden ser así. Vamos a ayunar. Ayunan cada vez que tienen problemas. No, el cristiano tiene que ayunar siempre.
Alabado sea el Señor. Usted y yo tenemos que seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estaba ayunando en el desierto, mire, en el ayuno, ¿quién lo vino a tentar? Satanás, que el Señor lo reprenda. Y si lo vino a tentar a Jesús, nuestro Señor y Salvador, ¿qué hará con nosotros? Uy, pastor, ya no diga porque no voy a poder dormir. No, esto es para que usted analice, para que usted, hermano, pueda hacer trabajar su cerebro, sus neuronas. ¿En qué tiempo estamos nosotros? Estamos atravesando tiempos muy difíciles, muy peligrosos. Aunque nosotros somos los hijos de Dios, pero usted y yo no pasemos por alto a este ser llamado querubín o lucero o luzbel. Amén. No podemos nosotros pasar por alto. Mire lo que dice: tú eras el sello de la perfección. ¿Cómo se sentía este lucero de la mañana? ¿Cómo se sentía este querubín protector? ¿Cómo se sentía? De repente se sentía superior a los demás, y no era para menos. ¿Por qué? Porque mire lo que dice la Biblia: lleno de sabiduría. Qué tremendo que nosotros, hermano, podamos pedir a Dios sabiduría. Con sabiduría vamos a alcanzar nosotros muchas cosas, ¿sí o no? Con sabiduría nosotros podemos inventar, crear. Podemos nosotros, hermano, emprender cualquier cosa, ¿sí o no? Un psicólogo, por cada sesión de psicología, ¿cuánto cobra? Para los más chiros, una sesión por ahí unos $15. Conversaba con un joven que estaba siguiendo psicología y le digo, bueno, a ver, ¿qué estudia o qué hace la psicología? Bueno, la psicología comienza a analizar, a escarbar el problema de la persona. Comienza a investigar, a profundizar hasta llegar a la raíz del problema. Ya, muy bien. Y ahora, ¿en cuántas sesiones usted puede orientar a alguien? Dice, dependiendo. ¿Por qué? Porque son sesiones de 1 hora y uno pregunta, va preguntando, va investigando hasta llegar a la raíz. Bueno, su caso es para 10 sesiones, de $15 cada sesión. 10 sesiones, ¿cuánto es? $150. Ah, el psicólogo trabaja, pero el pastor no trabaja. El pastor puede aconsejar, el pastor puede estar ahí y el pastor no trabaja. Mire, y no es que tenemos que seguir alargando las sesiones. Hermano, usted y yo tenemos la palabra de Dios y la palabra nos va a dar la sabiduría que nosotros necesitamos. Alguien decía, cada cristiano debería de leerse más que sea un proverbio al día. ¿Cuántos proverbios hay? ¿Cuántos capítulos hay en el libro de Proverbios? 31 capítulos, ¿sí o no? 1 diario. Alabado sea el Señor. Mire usted cómo era este ser lleno de sabiduría. Podía resolver muchas cosas. Este hombre, este ser angelical, hermano, se dañó teniendo sabiduría. El hombre, creyéndose ser sabio, se desvía de la verdad y le rinde culto a los animales, a las criaturas, antes que al Dios Todopoderoso. ¿Sí o no? El hombre tiene que ir y comprar sus imágenes de yeso, de piedra, de metal, de madera para adorarlos. Pero cuando le hablan de Dios, no, yo tengo mi religión, a mí no me venga a hablar de eso. Una persona me vino a buscar y me dijo, ¿sabe qué? Estoy pensando de que ya mis hijos no vayan al ayuno. Le digo, ya, y ya pues ya no quiero que vayan. Ah, bueno, haga lo que usted quiera con sus hijos. Pero no me recuerdo si le dije o le quería decir, el día en que se corrompan, no me venga a buscar. ¿Por qué? Porque, hermano, el hombre, este ser angelical, lleno de sabiduría y estando en el cielo y conociendo de una manera directa a Dios y experimentando todo el poder de Dios,
se dañó. ¿Cuánto más nosotros que no hemos visto nada? Que apenas nos compramos por ahí una propiedad, nos compramos algo, adquirimos algo y nos colgamos un título en una pared, ya nos creemos nosotros lo máximo. Hay que meditar en esta enseñanza. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice: lleno de sabiduría. ¿Y qué más dice la Biblia? Y acabado de hermosura. Por donde se le miraba a este ser era hermoso. La Biblia que dice: vana es la gracia, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Qué tremendo que pueda decir su esposo, su familia, de usted, mujer cristiana: uy, mujer como mi madre no hay. Qué tremendo que puedan mirar los hijos y puedan decir: el día en que yo me tenga que casar, que pueda tener una mujer como mi madre, trabajadora, respetuosa, una mujer ordenada, una mujer temerosa de Dios. Escuchaba la frase de una muchacha que decía: es que mi mamá sí, mi mamá, uy, ella es verdadera cristiana. Pero cuando fueron a hacer un trabajo al lado de la casa de la verdadera cristiana, esa verdadera cristiana era más chismosa. Estaba que metía ahí, estiraba el pescuezo como pavo ahí, como que estuvieran haciendo algo en su casa. Hermano, el cristiano no debe de ser así, ni chismoso, ni entrometido. Mire lo que dice la Biblia de este ser angelical acabado de hermosura. Que Dios nos guarde del orgullo, que Dios nos guarde de la vanidad. Amén. Que Dios nos guarde, hermano. ¿Cuántas mujeres pastoras se han muerto por ir a hacerse una liposucción? ¿Cuántas mujeres de pastores reuniendo muy bien? Ya predicó el pastor, ya, mi amor, papito, déjeme a mí un rato, voy a hablar con los hermanos de la iglesia. Bueno, el pastor, que Dios le bendiga, hermanos. Se va el pastor y se queda la mujer del pastor. Bueno, hermanos, ¿sabe qué? Se me ha salido decía un familiar: oye, Yuri, veo que te ha salido una llanta más. Le digo: es de repuesto. Ya me voy a poner a dieta, me voy a poner bien. Hermano, miren, hermanos, me ha salido una llanta, un rollo por acá, y la mujer de Dios tiene que verse bien. Pues vamos a levantar una ofrenda para una liposucción que me voy a hacer. Y ahí el cristiano no protesta. Ahí el cristiano no dice nada. Bueno, yo doy 10, yo doy 20, yo doy 50, yo doy 100, yo lo transporto, pastora. ¿Y cómo terminan? Muriendo. ¿Por qué? Por vanidosas. ¿Y cuántos hombres vanidosos? Yo miraba en una convención a un hombre que estaba, hermano, estaba ahí y estaba en plena prédica. Y dice: uy, hermano, yo sentí un celo santo. Yo me puse mal. Y cuando lo vi predicar, lo invitaron a un culto y yo estaba ahí, yo sentado. Yo le pedí perdón a Dios. Cuando se acabó el culto, hermano, yo me arrodillé y le dije: perdóname, porque yo estoy mal. A veces no, fulano está mal. No. A veces nosotros estamos mal. Y que sea Dios quien vaya tratando en cada uno de nosotros. No es que fulano está mal. No, hermano. Muchas veces en nuestro corazón hay serios problemas. Y en este ser angelical habían serios problemas, y Dios iba a sacar al descubierto lo mal que había en él. Mire lo que dice: no, pero es el rey de Tiro, pastor. Usted se está desviando de la palabra de Dios. Pues vamos al versículo 13. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El rey de Tiro estaba en el Edén. ¿Algún hombre aparte de Adán y de Eva estaban en el Edén?
¿Usted y yo estábamos en el Edén? No, pastor, yo miré el superlibro y ahí a través del superlibro me transporté al Edén. Pues usted puede mirar el superlibro y cualquier documental, película y lo que sea, hermano. Pero nadie estaba en el Edén sino Adán y Eva. Mucho menos el rey de Tiro. Aquí ya la Biblia nos comienza a dar luces de quién estaba en el Edén. ¿Quién estaba en el Edén? La serpiente antigua, Satanás, que el Señor lo reprenda. Ya lo habían botado a patadas del cielo. En el cielo era un lucero de la mañana. Y en el Edén se convirtió, hermano, en un ser maligno de oscuridad y de tinieblas, llamado Satanás, que el Señor lo reprenda. Apocalipsis dice el gran dragón. Por eso que el cristiano no debe de andar mirando ni comprando muñecos de Dragon Ball Z. Que el Señor reprenda al diablo. Porque Dragon Ball Z, hermano, tiene ahí un dragón inmenso. Y los que han visto eso saben cómo se llama ese dragón. Dígalo, pastor. Vaya, hermano, si usted no lo ha visto, no se mete en eso. Pero si usted lo ha visto, ya Cristo lo ha limpiado, Cristo lo ha perdonado. Yo tenía un familiar. Cuando salió eso de ahí, hermano, se compró la saga de eso. Y estaba ahí con su canguila y se miraba desde la mañana hasta la tarde, hasta la noche. Y salía otra saga y se compraba todo eso. Mire lo que dice la palabra de Dios. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Ya nos va dando luz en la Biblia de quién es este ser, ¿no? Ya nos aclaró la palabra de Dios que este ser viene a ser lo que ahora nosotros conocemos como Satanás, que el Señor lo reprenda, el adversario de nuestras almas. Mire lo que dice: de toda piedra preciosa era tu vestidura. ¿Qué privilegios tenía, hermano, el diablo allí en el cielo? ¿Qué privilegios tenemos nosotros? Hay cosas que me están preocupando a mí. ¿Por qué? Porque se enseña la palabra de Dios. Y aparte de que se enseña la palabra de Dios, la gente, el cristiano, el pueblo de Dios sigue en lo mismo. No puede ser. Si una persona que está conduciendo su vehículo y su placa dice Guayas y está transitando por Tulcán y se mete por una calle, hermano, que es contravía, lo agarra el policía de tránsito y le dice: bueno, señor, yo soy del Guayas. Yo no sabía que era contravía, no hay señalización ni en la pista ni en las paredes, entonces me equivoqué. Y el hombre lo queda mirando, lo analiza, porque hay policías que son psicólogos, ¿sí o no? Lo analizan. Como que le quiero quitar los 10, los $20 que tiene, pero parece que dice la verdad. Bueno, cédula. Allá, usted del Guaya, allá, vaya. Pero hermano, hay gente de tránsito que tiene una mejor memoria que los mismos cristianos. Y cuando, allá, muy bien, a placa tal, ya, listo. Y cuando lo vuelve a coger con la misma infracción, hermano, no le perdona. Son 20 de la infracción pasada y 20 de esta infracción. ¿Me das $40 o te llevo al depósito tu vehículo? Pastor, no son todos. Es verdad, no son todos. Pero hay gente, hermano, que es gente dañada, que mira provecho y beneficio económico. Satanás, que el Señor lo reprenda, perdió privilegios muy grandes que Dios le había dado. Mire lo que dice, cómo era la vestidura de este ser, de toda piedra preciosa. Es como la vestidura de los sacerdotes, ¿sí o no? Dios ordenó qué tipo de piedras tenía que llevar la ropa de los sacerdotes. Hermano, Cristo ha cambiado nuestras vestiduras. Nuestras vestiduras eran de pecado.
Nuestras vestiduras eran viles, pero viniendo a Cristo, Cristo nos limpia, Cristo nos cambia, Cristo perdona nuestros pecados, pero nosotros no podemos volver a vivir en el pecado. ¿Por qué? Porque ya Cristo nos ha lavado. ¡Qué bendición y privilegio de este querubín! Mire lo que dice: de cornalina, de topacio, de jaspe, de crisolito, berilo y onice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. ¡Qué piedras tan preciosas! Piedras muy valiosas. Aunque nosotros no podamos vestir de estas piedras preciosas, pero hermano, nosotros tenemos una roca inconmovible, una piedra que no nos va a hacer a nosotros mover de nuestra fe. Y la roca inconmovible se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque no hemos visto maravillas como miró este querubín, pero creemos en el Dios Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Por eso que el diablo, que el Señor lo reprenda, nos odia. Porque aunque no hemos visto todas las maravillas de Dios, hermano, hemos visto apenas chispazos de lo que Dios puede hacer, pero eso nos sobra y nos basta. Mira lo que dice: los primores de tus tamboriles. Este ser entonaba alabanzas al Dios del cielo. ¿Cuántos músicos de diferentes iglesias, músicos hasta del movimiento misionero mundial, que le duele y que le arda a quien sea, hermano? Músicos que están agarrando música de grupos que se hacen llamar cristianos y los suben a los altares y los presentan en nuestros cultos, en nuestras convenciones. Eso no puede ser. Hay que ser temerosos de Dios. Qué tremendo que el músico pueda decirle a Dios: si quieres que yo te adore, pues enséñame a ser un adorador. No nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo. Los cristianos ahora, ¿qué es eso? Hay que aprender a cantarle al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque grupos seculares, hermano, que se hacen llamar aparentemente cristianos, lo cantan así, y el cristiano quiere meter esas cosas a la iglesia, a los cultos, a las convenciones. En cierta ocasión, un cristiano le dijo a su pastor, le dijo: pastor, ¿por qué tienen que cantar ese tipo de músicas si de la iglesia donde yo me convertí así cantaban? Me gusta el movimiento misionero mundial porque es cuidadoso y temeroso hasta en la alabanza que entona al Dios del cielo. Y el pastor le dijo a la oveja, le dijo: mejor cállate. El día en que tú estés arriba, mira el presidente que está arriba, y el presidente no dice nada y tú vas a venir a hablar. Cuando llegues a ser presidente, pues haz lo que tú tengas que hacer, pero ahora te me callas. Uy, hermano, que Dios nos ayude. Amén. Que Dios ayude a los pastores, porque a veces el pastor se vuelve orgulloso, altivo, arrogante, prepotente. Y la Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Tú cállate, tú no sabes, a ti no se te permite hablar. Hermano, que Dios nos ayude. Amén. Que Dios ayude a los pastores y que Dios ayude también a las ovejas. Porque a veces la oveja no se deja enseñar y no se deja corregir. Que Dios nos ayude a todos nosotros. Mire lo que empezó en el cielo, terminó en la tierra. El diablo, que el Señor lo reprenda, está suelto. ¿Y dónde está? Está fuera del templo, buscando a quien devorar. Está afuera, hermano, y a veces se mete hasta las iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia no está buscando al Señor, porque el pastor no está buscando a Dios, porque ahí ya no se predica, ya no se enseña la palabra de Dios. Y donde no se enseña la palabra de Dios, el diablo va a meter sus cuentos, sus engaños. Mire lo que dice:
de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Cómo puede ser que la creación se rebele contra Dios? Mire, aquí está. ¿Sí o no? Dios creó a todos los ángeles, pero este ángel quiso hacer como a él mejor le pareció. Mire lo que dice la Biblia. Alabado sea el Señor. El diablo sabe de qué manera se va a poder meter en los diferentes concilios. ¿Cuántas congregaciones, hermano, que predicaban santidad, ahora ya no predican santidad? ¿Por qué? Porque la santidad ya no da plata, porque la santidad no congrega multitudes, porque la santidad no conviene a muchos creyentes. Mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 14. Tú, querubín grande, protector de todos los seres angelicales, este era aquel que tenía mayores privilegios, aquel que tenía, hermano, muchas cosas que Dios le había dado. La Biblia dice, al que más se le da, más se le demanda. La Biblia dice, hermano, al que más se le perdona, más ama. Muchos de nosotros deberíamos de vivir más que agradecidos delante de Dios. Le decía yo a una persona, yo que tú escondería la cabeza y viviera con la mirada hacia el piso delante de Dios. Pero el hombre, cuando se olvida de lo que Dios ha hecho, el hombre, hermano, se vuelve un ser despiadado. Termina siendo arrastrado por el diablo, por las corrientes de este mundo. Mire lo que dice la Biblia. Tú, querubín grande, protector. ¿Por qué era protector? ¿A quién defendía? ¿A quién cuidaba, pastor? Vamos a verlo nosotros. Mire lo que dice la Biblia. Yo te puse en el santo monte de Dios. Este ser, este querubín, hermano, tenía el privilegio ¿de qué? De poder cuidar el mismo trono de Dios. Nunca cambie usted lo que Dios le ha dado. No, es que ya me cansé ya de barrer. Hermano, siéntase usted bendecido y privilegiado, porque Dios pudiera hacerlo, enviar a cualquier persona, hermano, pero Dios ha puesto en usted y en mí esa bendición y ese privilegio. Llegué a la iglesia de 28 de julio donde estaba el pastor Rodolfo González Cruz y me comenzaron a permitir limpiar el templo. Yo digo, no, pero para limpiar el templo, no, mejor me voy a ir a limpiar los baños. ¿Y sabe a quién le encargaban la misión de limpiar los baños? A los capitanes de grupo, al resto de hermanos que limpien, que barran, que limpien las bancas, que recojan la basura, pero a los capitanes, aquellos que tenían mayor responsabilidad, ellos se iban a limpiar los baños. Cuando cristianos, no, es que solamente yo limpio los baños. Hermano, qué bendición, qué privilegio el nuestro. Si nos encargan algo, usted no menosprecie lo que Dios le ha dado. Si es de predicar, hermano, saque tiempo para prepararse. Si es de cantar, prepárese, Señor. ¿Qué quieres que yo cante? Si es de traer la lectura de la palabra, hermano, hay que prepararnos. ¿Por qué? Porque es un privilegio que Dios nos ha dado. Mire lo que dice la Biblia. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Este ser angelical, hermano, tenía como encargo ¿qué? Cuidar, proteger el trono de Dios. Alabado sea el Señor. Con todos estos privilegios se dañó. ¿Usted se imagina cuánta gente está perdida ahora en el mundo? Después de haber conocido el Evangelio, después de haber predicado el Evangelio, después de haber llevado, hermano, los coros en la congregación, participando en eventos, participando en campañas, convenciones, confraternidades, ahora verlos nuevamente pecando. Que Dios nos guarde. Mire lo que dice, versículo 15.
perfecto eras en todos tus caminos. ¿Qué dice? Eras. Amén. El otro día predicaba, creo que el día martes fue, debemos de dejar a un lado ya el hubiera. ¿Sí o no? No es que yo antes predicaba, es que yo antes cantaba, es que yo antes ganaba almas. Y ahora, como decía esta persona, no, es que me siento decepcionado. Hermano, ¿y cómo Dios no se decepciona de nosotros? Dios, a pesar de que nosotros somos pecadores y le fallamos, Dios sigue dándonos oportunidades. A pesar de que uno se puede alejar del Señor, hermano, uno por la misericordia de Dios puede sentir su presencia. No, es que yo aquí también busco a Dios. No, hermano, hay cosas que no son así. Usted y yo no podemos cambiar la palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia: perfecto eras, tiempo pasado. ¿Qué más dice la Biblia? En todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Habrá algo que se pueda ocultar de Dios? Hermano, nada hay escondido para Dios. Amén. Nada se puede esconder, nada se le puede escapar a Dios. ¿Qué habrá dicho Dios en el cielo? Con este de aquí voy a arreglar cuentas. Jesús mirando a Judas, hermano, ¿qué habrá dicho Jesús de Judas? ¿Cuántas veces Jesús dio señales de aquel que lo iba a traicionar? ¿Sí o no? ¿Cuántas señales? Aquel que meta la mano en el plato conmigo, él me va a traicionar. ¿Qué estaba pensando Pedro? ¿Qué estaba mirando Juan para agarrar y acercarse a Judas? Oye, Judas, Jesús está diciendo que aquel que meta, tú has metido. Ya arrepiéntete, varón, ¿qué te pasa? Pero mire, el hombre cree que puede esconder, hermano, su pecado, su maldad. Aquí está este ser angelical creado por Dios, hermoso, sabio, acabado en hermosura. Bendito sea Dios, el sello de la perfección, encargado de la alabanza, de la música en el cielo, cuidando el trono de Dios. ¿Usted se imagina a este querubín protector? De repente, entre lo que cuidaba, a ver, quiero sentir cómo se siente estar en el trono de Dios. Que me traiga mi corona. Fulano, tráeme mi corona. Y de repente ahí estaba Gabriel, Miguel. ¡Ey! Párate de ahí. Eso no es para ti, hermano. Donde Dios nos ponga, hay que serle fieles a Dios. ¿Sí o no? Y si Dios no nos quiere subir acá arriba todavía, pues hay que seguir adelante. Era obrero, comenzaron a llegar hermanos venezolanos a Quito y comenzaron a congregar en el anexo del centro de Quito, hermano. Y un día estaba predicando yo los requisitos para que uno pueda ser pastor, y entre ellos el Movimiento Misionero Mundial dice que para que alguien sea promovido a pastor tiene que recibir el bautismo del Espíritu Santo y la señal hablar en nuevas lenguas. Y yo enseñé, y después que enseñé había un grupo que me esperó afuera. Oiga, hermano Yuri, ¿y por qué usted no puede ser pastor? A ver, dígame, si en otras partes hacen pastores a mucha gente. Mire, este ser, aunque estuvo lleno, miró la gloria de Dios, hermano, se dañó. ¿Cuántos pastores llenos del Espíritu Santo se dañan y se corrompen? Por una falda, por unas piernas flacas, por un poco de plata. ¿Por qué? Porque quieren administrar las ofrendas y los diezmos, cuando se les enseña directamente que la mujer del pastor ni el pastor puede administrar las ofrendas y los diezmos, que ponga una secretaria, que ponga un tesorero. Pero el hombre que dice, no, es que, no, yo lo voy a administrar, ya, váyanse todos para allá, yo administro. Y el corazón se daña, el corazón se corrompe. Bueno, a ver, vamos a ver, uy, esto acá me lo guardo, esto acá también,
y comienza a mirar los sobres más gruesos. Hermano, por dinero nosotros no podemos perder la salvación de nuestra alma. Porque alguien diezma más que todos, no podemos permitirle participar cuando está mal. No, pero es la vaca que da más leche. No, es que es el becerro de oro. Hermano, el pastor en el altar tiene que ser implacable. El pastor en el altar no es amigo de nadie. No es el esposo de su mujer, no. En el altar el pastor no se casa con nadie. Si la mujer está mal, muy bien, te sientas, tú no participas. ¿Cuándo vas a ayunar? No estás ayunando. No vienes a vigilar, no estás congregando fielmente. ¿Qué pasa? Hermano, que Dios nos ayude. Mire, ¿qué dice la palabra de Dios? Hasta que se halló en ti maldad. Amén. Dios, que todo lo conoce, Dios estaba mirando seguro. Dios le estaba dando una oportunidad para que se arrepienta. Pero, hermano, allá en el cielo se dañó y se corrompió este ser angelical. ¿Cuánto más nosotros que somos de carne y hueso, que tenemos tentaciones, que tenemos luchas, que tenemos batallas, tenemos la palabra de Dios? ¿Quién va a tener excusa? Yo me pongo a pensar, no sé usted, pero yo me pongo a pensar. Si Dios trajo a un pastor como Yuri Burgos, si de repente usted no escuchó todo lo que usted está escuchando, y a pesar de todo lo que usted está escuchando, sigue viviendo como está viviendo, hermano, ¿qué puede esperar? Para que, no, es que el pastor no me caía, no, es que yo no sabía. Hermano, la palabra de Dios a nosotros nos va a enseñar, nos va a hablar. El día en que yo me vaya de aquí de Tulcán, yo ya no soy pastor de aquí. Pastor, que mire, ¿qué pasó? A ver, hermanito, hermanita, un momentito. ¿Hay pastor en Tulcán? Sí, se llama fulano y tal. Dígalo a él. Y si no hace caso, dígalo al presbítero. Y si no hace caso, llámelo al supervisor. Pero con todo respeto, yo ya no puedo hacer nada. ¿Sí o no? Hermano, cada uno tiene su forma, cada uno tiene su manera. Cada uno trabaja de una manera diferente. Todos sirven a Dios. Amén. El tiempo de cada uno va a ir pasando. ¿Cuántos pastores han pasado por Tulcán? Cada uno va a dejar una enseñanza. Cada uno va a dejar una huella en nuestra vida. ¿Sí o no? Cada uno, hermano, va a formar conforme lo han formado a él. A mí me enseñaron que el ayuno debe de ser el sábado, el domingo no es ayuno. Y yo sigo con esa misma enseñanza. A mí me enseñaron directamente. Nuestro pastor nos dijo: nunca sirvan a Dios por ofrenda y por diezmo. Sírvelo a Dios por amor, por gratitud. Y eso seguimos haciendo. Pero si alguien enseña otra cosa, ¿qué podemos hacer? Pastor, mire, es que ya no enseña. Bueno, hermano, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, hermana, ya no es mi culpa. ¿Sí o no? Hermano, mire, aquí está la palabra de Dios, que dice el versículo 16: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. No solamente se dañó este querubín grande y protector, este lucero de la mañana, no solamente, hermano, se dañó él, sino que comenzó a buscar a otros ángeles. Y la Biblia dice que el gran dragón, Apocalipsis, que con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Eran estrellas, pastor? No, está hablando de lo que sucedió aquí en Ezequiel. ¿Está hablando de qué? De seres angelicales. ¿Cuántos millones de ángeles cayeron de la gracia de Dios? No solamente es el diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Por qué el diablo tanto odia al cristiano? ¿Por qué el diablo, hermano, tanto odia a las iglesias que predican la palabra de Dios? Si usted pudiera, agarre un taxi, contrate un taxi y vaya y dése la vuelta por diferentes iglesias. Como una persona llegó a pedir plata cuando estábamos en la unión de las dos calles.
Y le di una ofrenda, y no de la iglesia, lo di de mi bolsillo. Le digo, ¿sabe qué? No tengo más plata. Toma, apóyate con eso. Y la persona salió y alguien en la puerta lo escuchó. Le dijo, a ver, taxi, llévame a la iglesia más grande de aquí de Tulcán. Y con la ofrenda que le di, se fue a buscar que le den plata. Porque hay gente que busca plata y no busca la ayuda de Dios. Hermano, busquemos la ayuda de Dios. Este ser angelical, mire, no solamente se dañó él, sino que buscó también a otros ángeles más. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, fuiste lleno de maldad, de pecado. Bendito sea el Señor. ¿Cómo puede ser eso posible, pastor? Dios da oportunidades, hermano, a todos. Dios no sabía lo que estaba sucediendo cuando Adán y Eva se escondieron después de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. Dios, para ver lo que hacía Adán y Eva, ¿qué hizo Dios? Le preguntó, Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué dijo Adán? Escuché tu voz, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Dios sabía que ya había pecado Adán, que ya había pecado Eva. Mire, hermanos, que dice la palabra de Dios, y pecaste. Desobedecer a Dios es pecado. Amén. Hermano, mire lo que dice la palabra de Dios: por lo que yo te eché del monte de Dios. Dios es dueño del cielo, hermano, y en el cielo no puede haber nada pecaminoso, nada corrompido. Si viene alguien a la iglesia que está mal y se arrepiente de todo su corazón, hermano, Dios en su misericordia lo perdona. Pero al cielo dice la Biblia que ninguna cosa corrompida entrará al cielo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Qué se sintió? Se sintió mejor que los demás. Hermano, nunca nosotros nos sintamos mejor que los demás. Nunca, hermano, tengamos un más alto concepto de nosotros que el que deberíamos de tener. Que sea, como dice la Biblia, alábete el extraño y no tu propia boca. Que el resto pueda decir, uy, ese hombre cómo ama a Dios. Uy, esa mujer qué tremendo. Cuando ora se siente la presencia de Dios, algo dentro de mí comienza a ocurrir. Hay algo que se quiebra, que se parte dentro de mí. Pero no que nosotros digamos, no, es que si yo no canto no pasa nada. Si yo no predico no sucede nada. No, es que yo cuando predico, no, que prediquen otros. Si Dios le da el privilegio de predicar, predique. Si Dios le da el privilegio de ser maestro, maestra de escuela dominical, no, hermano, no renuncie a las bendiciones, a los privilegios que Dios le da. ¿Cuántas veces he querido renunciar? Ya no voy a predicar, ya no quiero ser pastor. Pero es Dios, porque hay un compromiso con Dios, porque a Dios le hemos hecho muchas promesas. Y si hacemos promesas a Dios, no debemos de tardar en cumplir nuestras promesas. Mire lo que dice la palabra de Dios: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Qué significa lucero o luzbel? Brillante o portador de luz. Cuando se miraba, ¡wow! Uy, yo soy mejor que el pastor. Bueno, ¿qué podemos hacer? Dios a algunos les ha dado 5 talentos. A otros Dios les ha dado 2 talentos, a otros Dios le ha dado 1 talento, a otros están trabajando con la 4ª parte de 1 talento, pero todos estamos trabajando para el Señor. Amén. Y de Dios vamos a recibir la recompensa. Qué tremendo que nosotros, hermano, podamos ser instrumentos poderosos en las manos de Dios. Mire lo que dice la Biblia: alabado sea el Señor. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura.
y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. ¿Qué creía este querubín grande y protector? ¿Ya para qué necesitamos a Dios ya? Ya, mejor ya que vaya Dios a otro lugar a crear otra cosa. Yo aquí me voy a quedar. ¿Cuál era el propósito de Luzbel o de este lucero de la mañana? ¿Cuál era el propósito? Querer hacer otro trono. Muy bien, a ver, el trono del Padre, el trono del Hijo, el trono del Espíritu Santo. A ver, póngame a mí también mi trono. Hermano, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Mire lo que dice la palabra de Dios: corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. ¿Quién gobierna este mundo? Satanás, que el Señor lo reprenda. Mire lo que dice 18: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. ¿Qué más dice la Biblia? Yo pues saqué fuego de en medio de ti. No era, hermano, no era el lucero de la mañana, no era el querubín grande y protector, era lo que Dios había puesto dentro de él. No somos nosotros, es lo que Dios está poniendo en nosotros. ¿Cuántos predicadores caen en la división? No, es que Dios también a mí me usa. Voy a poner mi iglesia, Yuri, el príncipe. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. No, es que yo también tengo palabra. Yo voy a crear mi propia iglesia. Hermano, que Dios nos guarde. Mejor es ser pastoreado antes que andar de pastor y terminar cayendo en desgracia. Amén. Que Dios nos guarde de la división. Hermano, ¿sabe qué? La verdad que me ha llegado una bendición. Nos vamos a comprar el teatro, pero los oficiales no nos han ayudado. El presbítero no nos ha ayudado. La zona 10 no nos ha ayudado. Entonces, ¿para qué pertenecemos a este concilio? Vayámonos a otro lugar. Compremos y hagamos en otro lugar, porque esto es de nosotros. ¿Cuántos me siguen? Amén. Si yo fuera oveja, hermano, saco el zapato y de la silla agarro. ¡Cállate, bocón! ¡Plop! ¡Pum! En la frente, fuera de aquí. Farsante, mentiroso. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios es un Dios que va a mirar y va a sacar lo que hay en nuestro corazón. Mire lo que dice la palabra de Dios: con la multitud de tus maldades. No es de que, hermano, eso fue en ese momento. Ya fue algún tiempo que estaba mal este ser angelical. Y con la multitud y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás. ¿Estaba engañando? Mire lo que dice. Aquí voy a ir terminando. Isaías capítulo 14. Gloria sea al Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Porque nuestro Dios es un Dios de luz y no de oscuridad y no de tinieblas. ¿Qué más dice? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Que el Señor lo reprenda. Hacer daño. ¿Quién está atacando a la nación del Ecuador? Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Y qué hacen los cristianos que no oran, que no ayunan, que no buscan al Señor? Mire lo que dice. Tú que decías en tu corazón, mire el pecado del diablo: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio
me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Hermano, mucha hermosura lo dañó. Señor, pero ¿por qué? Porque yo no tuve ojos gatos, porque yo no fui de pelo rubio, de pelo rojo, porque no fui churón, porque no fui alto. Conformémonos con lo que Dios nos ha dado. ¿Ah? Le quedó chico a Luzbel, al querubín grande protector, estar en la misma presencia de Dios. ¿Y qué pasó? Se terminó dañando. Que podamos nosotros, amados hermanos, reflexionar en esta palabra, que podamos nosotros meditar en las Escrituras, que podamos nosotros, amados hermanos, entender y comprender si este ser en el cielo se dañó. Ahora, ¿dónde está? ¿Está allí en la tierra? ¿A cuántos pastores se está dañando? ¿A cuántos líderes de las iglesias se está dañando? ¿A cuántos hogares cristianos está destruyendo? ¿A cuántos jóvenes los está arrastrando? Una persona vino y me dijo, pero yo no entiendo por qué tiene que prohibirle que un cristiano se enamore de cualquier persona, de otra religión o de cualquier mundano. Yo no entiendo. ¿Sabe por qué no entiende? Porque no lee la Biblia. ¿Por qué? Porque después vendrán los problemas, después vendrán las infidelidades, después el hombre tendrá que ir a buscar a esa mujer de una cantina, sacarlo de un lugar, de un antro de perdición, donde todos los drogadictos están que la tocan y la agarran a su mujer. Que Dios nos guarde, hermanos. A veces la gente en su ignorancia quiere pelear y defender lo indefendible de Dios y de su palabra. Que Dios nos ayude. Póngase en pie, hermano, hermana. Vamos a orar al Señor. Todo empezó en el cielo, con este ser que no era malvado, que no era maligno, un ser hermoso, un ser con mucha sabiduría. La Biblia habla de Salomón, un hombre sabio. ¿Cómo terminó Salomón? Señor, ¿por qué no me has dado una mejor inteligencia, Señor? ¿Por qué no me das una mejor capacidad, una mente prodigiosa? Si Dios no ha querido así, hay que darle gracias a Dios. Porque hay gente que cree que tiene mucho conocimiento, pero está dañada y está corrompida. No, porque el evangelio es para los perdidos. No, porque el evangelio es para los viciosos. No, es que el evangelio es el opio del pueblo. No, es que el evangelio te lava el cerebro. No, es que el evangelio es para gente ignorante, gente que no ha estudiado. El evangelio es salvación. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que en él cree. El evangelio cambia y transforma al más vil pecador. El evangelio obra de una manera poderosa conforme el hombre deje que Dios pueda obrar. El evangelio limpia. ¿Con qué limpiará el hombre en su camino? Con guardar la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dijo el salmista. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay en su corazón de usted, hermano, hermana? ¿Qué está pensando? ¿Qué está dejando que el enemigo lance, martille en su mente y en su corazón? Hoy es el tiempo de reflexionar, de recapacitar. Mañana no tendrá que echarle la culpa al pastor. Mañana no tendrá que echarle la culpa a la iglesia. Mañana no tendrá que echarle la culpa a Dios, porque usted está recibiendo la palabra de Dios. Mire lo que la Biblia nos enseña.
hagamos un alto a nuestra vida. Si tenemos la bendición de predicar, hablemos lo que Dios nos da. Si tenemos la bendición de adorar, de cantarle al Dios del cielo, pues usted no se salga de esa línea. Que lo que usted cante sea para adorar al Dios del cielo, no para sobresaltar, para sobresalir su talento, su voz, para sacar a relucir la habilidad que tiene con el piano, con la batería, con la guitarra, con el bajo. Que sea Dios exaltado sobre todas las cosas. No nos olvidemos de a dónde nos ha sacado el Señor. No nos olvidemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Después de ver tanta maravilla, terminar perdidos, terminar envueltos en tanta maldad. Padre eterno y buen Dios, tú eres el Todopoderoso. Guárdanos, Señor, que nuestro corazón no se dañe y no se corrompa por un poco de dinero. Que nuestro mensaje, que el mensaje que tú nos das no sea cambiado, porque va a golpear al que más ofrenda, al que más diezma, al profesional de la congregación. Si la palabra tiene que golpear al profesional, que lo golpee para que su alma se salve. Si la palabra que saca el pastor tiene que cortar la cabeza del pastor, pues que la corte, porque tú eres Dios. Porque mejor sería entrar sin un ojo, sin una mano, sin un pie al reino de los cielos, que perdernos por la eternidad. Padre eterno, sigue obrando. Guárdanos, líbranos del pecado, líbranos de la vanidad, del orgullo, de la soberbia, de la arrogancia. Si algo hay en nosotros que está mal, hoy, Señor, a través de tu palabra, Itakandaramasai, tú eres el Todopoderoso. Visítanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos limpie. Si en algo estamos mal, perdónanos. Cámbianos, Señor. Haz de nosotros una nueva criatura. Cambia nuestro corazón, Señor. Si el corazón se está dañando, tú eres el alfarero divino. Si hay orgullo en nosotros, quítalo, arráncalo, Señor. En vez de ir a las redes sociales y divulgar nuestros dolores y nuestras penas, ¿por qué no venir a ti? Si hay algo que está dañando nuestro corazón, ¿por qué no decirte, Señor? Mira cómo estoy, mira cómo me siento triste, me siento solo. A veces me creo un pavo real, porque creo que nadie va a hacer lo que yo estoy haciendo. Bendito Dios, líbranos, líbranos del orgullo, líbranos de la vanidad. Límpianos, Señor, que esta palabra quede grabada en nuestra mente, que esta palabra quede grabada en nuestro corazón. Porque el destino de Satanás será el lago que arde con fuego y azufre. Será allí el lloro y el crujir de dientes. Y cuántos más se irán juntamente con él. Pero nosotros no nos queremos perder. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, guárdanos, límpianos. Obra de una manera poderosa, Padre. Oh, bendito Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Cristo vive para siempre. Qué bueno es el Señor. Amén. Podemos volver a nuestros lugares, hermanos. Alabado sea el Señor. Mediten esta palabra. Reflexione, recapacite. Examínese a usted mismo, hermano, hermana. Que Dios nos ayude a mejorar, que Dios nos ayude a, sobre todas las cosas, alcanzar la salvación de nuestra alma. Amén. Dios bendiga a los hermanos, amigos. Si esta palabra ha sido de bendición, compártala para que pueda llegar a otras personas,
para que muchas más personas también puedan ser edificadas por el poder de la palabra de Dios. Amén. Si Cristo no ha venido, nos volvemos a encontrar el día de mañana, 11:15 aproximadamente, estaremos predicando nuestro culto de escuela dominical. Dios le bendiga, Dios les guarde. Gloria sea al Señor.